¿ya? Para eh, seguir la misma rutina que teníamos hasta el momento, aunque ustedes no ven mucho los videos, pero bueno, ahí van a estar y recuerden que los ubican por fecha. Lo primero que aparece es la fecha, después aparece identificado el curso, ¿ya? Entonces, la idea es que si alguien falta alguna clase y esto quedó grabado, lo pueda revisar, ¿ya? Ese es el sentido. Me llama la atención y vamos a esperar un poquito más que se conecten, porque como estamos retomando esto, capaz que alguien esté esperando la conexión con Classroom, aunque yo igual les envío un mensaje. Ahí viene Mateo, ya. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, Mateo? Mateo. No, escucha, Mateo. Bien. Mateo, ya. Ahí está. ¿Aló, profe? Hola, ¿cómo estás, Mateo? Es que me cambié de computador y me instalé recién Zoom y no tenía configurado nada y no podía hablar, entonces recién lo arreglé. Ya, muy bien. Les decía que en los cuestionarios les fue bastante bien, ¿ya? Ustedes tenían la posibilidad de revisar lo- las respuestas en las que se equivocaron, si es que se equivocaron, porque hubo algunos de ustedes que tuvieron siempre un 100% de respuesta. Entonces, pero eh, igual si se equivocaron en una, dos o tres, no estaba mal, ¿ya? Por lo tanto, tenían la posibilidad de revisar y yo, la pregunta hoy era, en estos momentos, si es que hay algo que deseen que revise nuevamente porque vamos a comenzar con nuevos contenidos. Ya vamos a seguir avanzando en esto. Como diría gente de gobierno, vamos en el paso a paso. ¿Ya? ¿Hay Hola, alguna profe. consulta? Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo está su esposa? Muy bien, Vale, muchas gracias. Está en reposo absoluto, estricto, sí, porque a ella la operaron de una rodilla. Entonces, no puede caminar, no, eso le va a durar al menos entre 1 y 2 semanas. Después tiene que comenzar de a poco a moverse. ¿Mm? Pero está bien, salió todo bien en la operación, gracias, muy amable. Oye, ¿tienen alguna consulta No. respecto de la ecuación? Yo los vi bastante bien, ¿ah? Y eso me pone harto contexto. Ya, vamos a comenzar con algo entonces. Para ello voy a usar una aplicación, ¿ah? Pero primero les voy a explicar lo siguiente, con qué figura vamos a trabajar. Esencialmente con un triángulo rectángulo, ¿ya? Y en ese triángulo rectángulo hay algunos elementos que son importantes y que se definen siempre ahí. Vamos a llamarle nosotros siempre a este punto C y luego en orden contrario a lo que se mueven las manecillas del reloj, vamos a tener vértice A, vértice B. Cada uno de estos en realidad tiene lo que se denomina un ángulo. A este le vamos a llamar alfa y a este de aquí le vamos a llamar beta. ¿Sí? Y en este triángulo, que es un triángulo particular, porque es rectángulo, tiene un ángulo que mide 90 grados. Quiere decir que alfa más beta también deben medir 90 grados. ¿Por qué? Es una primera relación. ¿Eh? Alfa más beta debe medir 90 grados. ¿Por qué razón?
porque si estos dos miden 90 grados, más este que mide 90 grados, suman 180, que es lo que debe medir siempre los ángulos interiores de un triángulo. Ahora, en esto, los dos lados que forman el ángulo recto, voy a utilizar un lápiz rojo para esto, ¿eh? Un poquito. O sea, no un lápiz, una tinta roja. Este y este de aquí reciben el nombre de catetos, ¿ya? Y son los que forman el ángulo recto. Y este de acá hipotenusa, ¿ya? Catetos e hipotenusa. ¿Sí? Ahora, existe una relación en esto, que es importante, y que dice que esta longitud al cuadrado más esta longitud debe ser igual a esta otra longitud al cuadrado. Es decir, si yo tomo un cateto y lo elevo al cuadrado, luego tomo la longitud del otro cateto y la elevo al cuadrado, la suma de esos cuadrados debe ser igual a este elemento, a esta longitud al cuadrado. ¿Ya? Esto se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. Particular, en realidad, es para un caso, el caso del particular de Pitágoras, ¿ya? Teorema particular de Pitágoras. Para los amigos, el teorema de Don Pita, ¿ya? O sea, los amigos aquí somos nosotros, ¿ya? Y podemos decirle el teorema de Don Pita, ¿ya? Entonces, tengo un triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo vamos a definir nosotros ciertas razones al comparar cateto con hipotenusa o catetos con catetos. Ahora, si nos fijamos, aquí hay dos ángulos, y este cateto AC, es opuesto al ángulo beta, que podemos anotarlo. AC es opuesto a ángulo beta, pero el cateto AC es adyacente al ángulo alfa, ¿ya? Y por otro lado tenemos para este otro cateto BC es opuesto a qué ángulo? ¿A qué ángulo? ¿A alfa o a beta? A alfa. Muy bien. Exactamente, es opuesto a alfa. El Benjamín dijo que el profe en un momento me conecte y no se ha conectado. Me llama la atención. Ya. BC entonces es opuesto a alfa. Y BC va a ser adyacente a beta. Esto va a ser relevante para lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Ahora, eso está. ¿Ya?
Esto va a ser relevante para lo que vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué nombre recibe lo que vamos a comenzar a ver ahora? Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden sacar un pantallazo de esto. ¿Pueden hacerlo? Nadie me contestó. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Yo ¿Pueden le sacar tomé un una foto, pantallazo de eso, no? le tomé una foto a pesar de que llegué tarde. Gracias. ¿Pero le pueden tomar un pantallazo o les envío la foto? Yo por lo menos tomé foto de mi celular, ya que no sé cómo hacer pantallas en el compu. Ya, no importa, yo les envío esto. No hay problema. Sí, necesito borrar para que Hola, comencemos. compañero. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con lo que se denomina triángulo rectángulo. ¿Ya? Y vamos a definir esto, alfa, beta, A, B y C. Y lo que vamos a comenzar ahora a ver es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Ya, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Ya, vamos a comenzar a trabajar con eso. La palabra trigonometría viene de dos palabras, ¿no es cierto? Una es trigonos, del griego trigonos y del griego metría, métricos, a metrus. Entonces, trigono representa, gono en matemática representa lado. Cuando se habla de polígono, se habla de una figura que tiene muchos lados. Entonces, trigono representa tres lados, o sea, una figura de tres lados. Mediciones con figuras de tres lados en el fondo, ¿ya? O mediciones con triángulo. Eso es lo que significa la palabra trigonometría. Y para ello voy a comenzar voy a presentar una aplicación con la que vamos a trabajar, ¿ya? Que es GeoGebra. Ya, me imagino que la ven ustedes ahí. ¿La ven? Aún no, se está cargando. Ahí está. Ya. Voy a poner la pantalla casi completa y voy a fijar unos puntos acá, ¿ah? En esto. Voy a fijar, mire, premeditadamente voy a fijar un punto en 3, luego en 4 y luego en el origen. ¿Ya? Fíjense, tengo 3 puntos, pero por esos puntos voy a construir un triángulo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el triángulo? Entre ese punto, con ese punto, con este punto y lo cerramos acá. Tengo entonces una figura que tiene 3 lados. Ahora, yo puedo medir el ángulo de esto, ¿ya? Entonces, vamos a medir
este ángulo, si ustedes se fijan, me marca 90 grados. Voy a medir cada uno de estos otros lados para ver qué dimensión tienen. Ese lado con este lado, o sea, con ese vértice y este de acá. Me dice 36,87 grados y ahora mido aquí, acá y acá. Y este es 53,13 grados. Fíjense que si ustedes suman estos, 36,87 y 53,13, va a dar como resultado 90, que es lo que les explicaba yo hace un rato. Y esto evidentemente lo puedo yo... voy a poner la etiqueta visible. Este es el punto A. Solo para que hagamos referencia a los puntos luego. Ya. Ahí tengo el punto B. Acá tengo el punto C. Y aquí tengo el punto... No. Voy a mover este para acá. Ahí sí. Y este es de 53 que de aquí. Que no se nota muy bien. Entonces los voy a sacar de ahí un poquitito. ¿Ya? Ahí sí. Ahí está claro. ¿Está claro, chiquillos? Entonces tengo el triángulo ABC. Vamos a ver Está claro. de qué depende esto, el cómo es esta figura. Fíjense que si yo muevo este 3 al 4, miren qué pasa con los ángulos. ¿Qué medidas tienen los ángulos ahora? Para cambiar una... 45 grados. ¿Qué cosa? 45 grados. 45, los dos 45. Ah, ¿por qué razón? Porque este BC tiene la misma medida que AC. O sea, este es un triángulo claro. isósceles. Y en un triángulo isósceles, los ángulos de la base miden lo mismo. Ya. Miren ahora. Voy a subir esto. Exageradamente lo voy a subir. Oh, me pasé, yo no quería. No. Yo no creo que pueda lograrlo. No lo puedo lograr. Quiero llegar a 30, pero no puedo. No me permite. Me cuesta. Yo quería lograr que esto fuese 30, chiquillos, pero no se pudo. Bueno. Dejémoslo ahí. Profesor, Dime. ¿fue al baño, por favor? ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya, Gabriel, vaya. Lo esperamos entonces. ¿Ya? Esperamos unos minutos. Mientras yo trato de... ¿Ustedes, chiquillos, saben trabajar con esta aplicación con la que estoy trabajando yo? No, la verdad es que no la he usado. ¿Con Excel? ¿Sí? Llama para Más o descargarla. menos. Oh, logré el 30,1 nada más. Pero miren, 30,1, 59,9. Yo estoy cambiando este de acá, pero se cambia automáticamente este de aquí. ¿Por qué? Profe, Ah, una consulta. Esto lo que estamos viendo ahora mismo es lo único que han visto, que como yo llegué tarde. sí, yo di una explicación respecto de los nombres que están en la foto que les envié, Ya. pero nada más. ¿Ya? Entonces, Ya. lo que quiero que hagan es lo siguiente. Fíjense la medida que hay aquí. Yo voy a llegar al punto, ¿ya? Ahí, 7. Y este de acá mide 4. Entonces quiero que ustedes, con ayuda de una calculadora o el teléfono, respondan a lo que yo les voy a preguntar.
¿Ya? Y que me digan. ¿Cuánto es? Fíjense, vamos a considerar el ángulo en A. Este ángulo le vamos a llamar nosotros a ver si me permite cambiar el nombre. Sí, le vamos a llamar a esto ángulo alfa. ¿Sí? Está bien. Es el ángulo alfa. Este es el ángulo, va a ser el ángulo beta. ¿Ok? Y este de acá va a ser el ángulo gamma, que va a medir los 90 grados. ¿Ya? Gamma. Ahí está. Listo. Vamos a darle el... Sí, ya. No, me va a cambiar el punto aquí. Quiero que me cambie el ángulo, nada más. A ver, pero el profe no le cambió el signo. No sé, ahora lo deben ver. ¿En cuál? Estamos esperando un poquito, haciendo tiempo a esperar a Gabriel. Ya, Ah, está bien. ya. Entonces, aquí está el ángulo alfa, este de acá el ángulo beta, este es el ángulo gamma. Entonces, lo que quiero es que hagan lo siguiente. ¿Ya? Quiero que 4, que es el ángulo, o sea, la longitud del cateto adyacente a alfa, lo dividan por el cateto opuesto a ese ángulo. O sea, que 4 lo dividan por 7. ¿Y qué resultado obtienen? A ver, déjeme... 0,5. ¿Cuánto? 0,5. 0,5. Ya. Muy bien. Quiero que hagan lo mismo con lo siguiente. Voy a modificar las longitudes. Voy a cambiar este a 3. Entonces ahora dividen 4, lo dividen por 3. 1,3. 1,3. Entonces, voy a ampliar el ángulo. ¿Ya? Y en este otro caso, ¿cuánto les da? 10 dividido por 3. A ver, 3,3. 3,3, ya. 3, y ahora aquí tiro este otro a 10. Y ahora, este otro caso. En todos, si ustedes se fijan, son triángulos 0,3. rectángulos. Acá, ¿cuánto les dio? 0,3, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? O sea, ahora, porque yo les dije, cateto adyacente dividido por cateto opuesto. Ahora, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. ¿Ya? Al revés. 3,3. Supongamos que tengo 0,22. ahí y tengo este otro. 3 dividido por 7. 0,4. Ya, ok. Pero en todas obtienen distintos valores, ¿no es cierto? O sea, esos valores que están obteniendo son los valores que van a ser, ya, que van a ser importantes. Yo voy a ubicar esto ahora aquí en 4, este otro lo voy a ubicar en 3. Ya. Y sabemos que este es 3 y que este es 4. Entonces, vamos a calcular acá. Vamos a calcular acá. Voy a dejar de compartir para que se vea toda la pizarra. Después lo retomo. Entonces,
tengo que este es 3 y este es 4. Entonces, voy a calcular X. ¿Qué fue lo que les dije yo? Les dije que AC al cuadrado más BC al cuadrado era igual a AB al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? AC mide 3. 3 al cuadrado más BC, que es 4 al cuadrado. Eso debe ser igual a X al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Hay poca luz aquí. Acabo de percatarme que hay poca luz. Vamos a llamar al iluminador. Ya, ahí sí se ve mejor. ¿Sí? ¿Ahí se ve mejor? Sí, Ya. 9 más 16 es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. Igual a X cuadrado. ¿Cuánto mide X entonces? Si X al cuadrado es 25. 12,5. 12,5. Si es 12,5, significa que 12,5 por 12,5 me da 25, porque aquí tengo que buscar un número elevado al cuadrado, no multiplicado por 2, que es distinto. 5. 5. Muy bien, eso sí, 5. Entonces esto de aquí mide 5. Bueno, de lo que mencionó ahí, lo único que no entendí muy bien fue lo del inicio, eso de las letras que hay arriba, eso no lo entendí Eso, a la perfección. no, lo único que eso, Benjamín, es que esta longitud elevada al cuadrado más esta longitud elevada al cuadrado debe dar como resultado esta longitud elevada al cuadrado. Eso es todo. Ah, bien, Y bien, eso bien. se conoce con el nombre de teorema particular de Pitágoras. Ah, no, ya ahora lo entendí. Ya, ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a definir razones trigonométricas para estos ángulos. ¿Ya? Y vamos Ok. a el seno de alfa se va a escribir como seno de alfa, ¿ya? Ujú. Este es seno de alfa. Se va a escribir como seno de alfa. Y siempre se va a calcular como cateto opuesto dividido por hipotenusa. ¿Ya? Entonces, si yo sé que esto es 5, entonces en el ejemplo seno de alfa es igual a ¿cuánto? Recuerden, cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? A ver, vale 5. El cateto opuesto es el que se opone. ¿Se acuerdan que los mencioné antes? Están en la figura. ¿Cuál es? Este es el ángulo alfa. Este es un cateto, este es el otro cateto. Este de aquí se opone a este ángulo. Por lo tanto, se llama cateto opuesto. Y este que está aquí, para este ángulo, es el cateto que está al lado. Se denomina cateto adyacente. Entonces, para alfa, el cateto opuesto es BC. 4. Y para alfa, el cateto adyacente es AC. Pero para beta,
el cateto opuesto es AC y el cateto adyacente es BC. Entonces, acá en este caso, el seno de alfa, o sea, de este ángulo, y el seno de alfa se define como cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la razón entonces? 0,8. Ya, no, pero ya. Sí, 0,8. Ya. Lo que tú dices está muy bien, Valentina. Pero escribamos la razón para que vamos recordando el proceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo escribir acá arriba y qué es lo que debo escribir acá abajo? Después anotamos el valor que muy bien dijo Valentina. Está correcto. ¿Qué es lo que escribo aquí? Sería 4 dividido en 5. 4 dividido por 5. Y eso significa que el seno de alfa es 0,8. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ya, bien. Dale, Dietito, Voy a, antes del- voy a compartir de nuevo. ¿Ah? Que me avisó ya que me queda poco tiempo. Volvemos a esto. Al que tenía acá. Entonces, voy a cambiar y voy a pedirles que calculen para esto el seno también, de alfa. Seguimos con el seno de alfa. Ya, ¿cuál es el seno de alfa? En el fondo, les estoy pidiendo, chiquillos, que calculen el seno de 66,8 grados. ¿Ya? Profe, pero ¿cuánto vale el hipotenusa ahí? Perfecto, Valentina. Valentina, muy bien. Tenemos que calcular la hipotenusa ahora. ¿Sí? Es una excelente pregunta. Vamos a modificar estos valores para que les dé un valor exacto para la hipotenusa. Ya voy a colocar aquí 8 y acá voy a poner 6. 6 y 8. Tenemos que calcular esto. ¿Ah? ¿Y cómo lo calculamos? Igual como calculamos ese de ahí. ¿Qué debemos hacer? Este valor AC al cuadrado más este valor BC al cuadrado. ¿Cuánto es AC al cuadrado? Sí, AC, recuerden, es 6. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? sí, espere, 6. Es 36. 36. Ya, tenemos 36. ¿Cuánto es BC al cuadrado? BS, a ver, 64. 64. ¿Y 64 más 36 cuánto es? 64 más Bien. 36. 100. Muy bien. Ah, Sí, entonces tengo que este de aquí, debo buscar qué número multiplicado por sí mismo me da 100. 10. ujú, 10. Entonces tengo todos los valores. Tengo que este mide 8, que este de acá mide 6 y que este, que es la hipotenusa, como muy bien dijo la Valentina, mide 10. Y ahora pueden calcular el seno de 53,13 grados. ¿Cuánto es el valor? Hay que sacar el seno de B, A o C. De 53,13 grados Ah, ya. de este ángulo.
¿Cuánto le dio? 3,687. 3,6. ¿A los demás les dio lo mismo? Aún estaba haciéndolo. Ya. No es tan complicado, ¿ah? Es dividir nada más, po. ¿Qué fue lo que hiciste, Valentina? Dividí 36,87 en 10. 36. No, po. ¿Por qué 36,87? Porque es el opuesto de 53. ¿Cuánto? Valentina, ¿cuál es el opuesto? El cateto opuesto, no el ángulo. El cateto es todo este. ¿Cuánto mide todo eso? Ah, 8. Ya. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 10. 10. Ok. Entonces sería 0,8. 0,8. Ahí sí, muy bien. ¿Ya? Y si les pido calcular ahora el seno de este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? 53,13. No, ese es el ángulo, Valentina. Cateto es lado. 6. C. 6. 6. Muy bien. Ya, no quiero que se confundan con eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les daría? El seno de 36,87 grados. 0,6. 0,6. Ya. Los demás, Vicente, Gabriel, Benjamín. Estaba medio confundido, la verdad. Ya, pero ¿lo pudiste calcular o no? No, todavía no. Pero, Benjamín, te tienes que guiar solo por lo que se escribió acá, po. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Nada más. ¿Cuál es el cateto opuesto? A ver, Benjamín y Gabriel y Vicente, porque no me dijeron nada. Entonces asumo que a lo mejor tampoco lo entendieron. Este es el ángulo. ¿Cuál es el Ajá. cateto opuesto a este ángulo, Benjamín? Em, B. Te lo digo de otro modo. ¿Cuál es? Esta figura es un triángulo. Ajá. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Será este? C. Benjamín. ¿Será C? ¿Será? No, es que C, Benjamín, es un punto, un vértice. B, un vértice. A, un vértice. AB es un lado, BC es un lado, AC es un lado. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo? O dicho de otro modo, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado que se opone? ¿Será este? Se va a cortar la comunicación, ¿eh? ¿Será este lado? ¿O será este lado? Yo decía que era el de arriba. ¿Ah? Yo decía que era el de arriba. ¿Cuál de arriba? Dime el nombre, porque de arriba, ¿cuál? Ahí donde está la letra B, a ese me refería, a ese No, lado. B, insisto, es un ángulo, Benjamín. Esto es un ángulo. Esta línea es un lado. La línea es un lado, la línea es el cateto, no el ángulo. Chiquillos, se va a cortar en cualquier minuto. Retomamos esto el día de mañana. Por favor, háganlo con el texto.
porque a lo mejor lo vamos a ocupar para que lo tengan a mano, ¿ya? Ya. Les Ya, agradezco profe, que que hayan esté estado en bien. clase, pero ahora en cualquier minuto se va a cortar esto, ¿ya? Ya. Mañana Adiós. conéctense, por favor, a la hora, de manera puntual, para Ya. poder revisar esto. Voy a retomar esto desde el inicio, ¿ya? Y ahora les voy a enviar una foto de esto que está acá en la pizarra. Igual, Ok. Benjamín, te aconsejo que defina, o sea, revise el video que va a quedar publicado en la tarde, ¿ya? Ya. Por